vamos a la página 15, que es el principio de la introducción general. Y como se menciona en este libro, lo primero que tenemos que tener claro es el porqué del concepto crítico. Es decir, el concepto crítico no es algo malo o dañino, sino que es algo que necesitamos, es el análisis de lo profundo, ¿sí? El análisis de las cosas que hay. Es decir, las cosas se pueden, las cosas del estudio, del conocimiento, de la búsqueda de Dios, de la teología, las podemos mirar desde una perspectiva completamente superficial y quedarnos en, bueno, la Biblia dice, punto, o podemos penetrar un poquito más, ¿no? Indagar un poco más en la escritura, yo creo que nos ayuda siempre al hecho de poder decir, oye, estamos pasando de una fase que es la simple fase de lectura a lo que es la fase de estudio, ¿eh? Y después entrar más profundamente llegando a lo que es la fase de escudriñar, que es el proceso de la escritura para la gente que quiere por lo menos tener un conocimiento serio. El que se quiere quedar en que me lo cuenten todo, yo no hago nada, yo no estudio nada, sino que lo que quiero es que otros me hablen, pues bueno, viene al culto, se traga lo que se le dice, no lo discute, no lo analiza, pero a fin de cuentas no abunda más en lo que es la profundidad de las cosas, ¿no? Entonces, hemos entendido todo lo que es el concepto de crítica que aquí se menciona. ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta sobre ese tema? ¿Eh? Se entiende bien, ¿no? A mí me gustaría recalcaros que a lo largo del libro vais a notar una cosa, es que en cada capítulo y en cada tema los puntos principales están marcados con letra negrita. Es decir, si os fijáis en las letras negritas, se puede sacar casi un resumen de lo que es importante dentro de cada uno de los capítulos. Entonces, cuando veáis esta letra negrita... Yo quisiera, a ver, yo iba a hacer, sí, mirando los puntos, los 7, 8 puntos que hay, siempre digo, a ver, hoy voy a estudiar, ¿no? Pero siempre trae, antes de cada eso, traer un trabajo ya hecho, o de los 5 o 6 puntos esos que hemos tocado, un trabajo hecho. Sí. En un papel para decirlo, para lo que no ha dicho nosotros, ese comentario, en cada punto. Por ejemplo, los puntos que hay aquí. Aquí vemos que hay puntos que dice... definición del término. El canon y todas estas cosas así. De cada cosa, de los 5 o 6 puntos que hay, hacer un trabajito toda la semana, muy conciso, para estudiarlo, pero por temas, como ha dicho usted, cosas que vienen aquí por temas, por letras. Como ahora ahí mismo hay 3 o 4 temas, que son los temas que hemos visto, son hasta la página 37, que es entendiendo lo que quiere decir lo que es la crítica. La crítica la primera parte. Sí. Y pues la Biblia como destructivo. La crítica bíblica es un ataque a la fe. De todo esto, de todos estos puntos, hacer un resumen pequeñito, como poquitas palabras, pero que se puede tocar todas estas cosas. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Siempre, porque así me se queda a mí. Si os parece bien, hacer como una especie de síntesis de lo que se va leyendo, pues lo podéis ir haciendo y comentamos cualquier cosa que no quede clara. Entonces, mi intención hoy era ver un poco si hemos entendido lo que hemos leído y si hay cosas que no hayan quedado suficientemente claras. Si las cosas están suficientemente claras, avanzamos un poco más.
Y ya si queréis para la siguiente semana, pues sobre esto que veamos hoy, se puede hacer una pequeña síntesis. Que en una hoja se puede decir, pues bueno, estoy de acuerdo con esto, pienso esto, de esto que he leído me ha parecido interesante esta parte, ¿no? Y entonces lo compartimos y lo comentamos para ver eso, ¿no? ¿Qué dificultad habéis encontrado en esta primera parte sobre el tema de la crítica? Yo más que dificultad, lo que he hecho, cosas que voy resaltando según voy leyendo, ¿no? Que aquí en parte de la introducción escribes hablando en primera persona de haberte planteado una serie de cuestiones que pueden ser contestadas desde la honestidad y la sinceridad. Entonces ahí estás hablando desde tu punto de vista personal y experiencia personal. Sí. Pero no incluyes, digamos así, criterios de otras personas. Sí, bueno, los voy incluyendo a lo largo de lo que es el escrito, a lo largo, o sea, yo por ejemplo, de los autores que he leído, lo que no quería era ponerme a citar todos los autores que dicen lo mismo que yo voy a decir aquí, sino que ya que el libro lo estoy escribiendo yo, pues hablo diciendo que a mí me han aportado mucho, que yo he aprendido mucho de ellos, y que son gente que por algunos son considerados como gente que tienen mala intención hacia la escritura, pero que en realidad no la tienen, que son gente que buscan a Dios, son gente que quieren que tengamos lo mejor de la escritura, es decir, lo más puro, lo más limpia posible de la escritura, y que no intentan quitarnos la fe ni rompernos nada, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, una de las cosas que yo mencionaba aquí, ¿no? El entender que la crítica textual, que es la crítica de un texto, es una ciencia, digamos, que no es bíblica. Es una ciencia que se aplica a cualquier escrito antiguo. Es una ciencia que los filólogos, los historiadores, los traductores, toda esa serie de gente tienen claro que hay que buscar el texto lo más puro posible. Y que no, es decir, ellos no se plantean que nadie esté atacando, por ejemplo, una obra de un escritor griego como puede ser Homero, que es uno de los más importantes, ¿no? Que escribió la Ilíada y la Odisea. Bueno, los textos de Homero, las copias que tenemos, tienen muchos errores. Y entonces se les ha aplicado lo que es la crítica textual, y al aplicarle la crítica textual se han descubierto muchos de esos errores, ¿no? Y nosotros lo vemos normal y decimos, uy, qué bien, ya sabemos mejor que el texto de Homero pues decía esto, ¿no? Y por ejemplo con las obras de Augusto César o con obras de historiadores romanos, lo mismo, pasa lo mismo. Entonces, la gente de ciencia, la gente de cultura, no se asusta porque se le aplique a los textos históricos, que son textos históricos, que se les aplique las reglas de la crítica textual. En cambio, los cristianos, o algunos cristianos, la gran mayoría de los evangélicos, ¿no? Se ponen de punta con las uñas sacadas en el momento en que se dice vamos a aplicarle esa misma regla al texto bíblico, que es un texto antiguo, tan antiguo como los que escribieron eso, o mucho más antiguo. ¿Entendieron? Es decir, ¿por qué se le puede aplicar una forma de análisis a textos seculares y no se le puede aplicar a los textos bíblicos? Si los textos bíblicos son textos escritos en las mismas épocas en las que esos escritores escribieron, ¿no?
Yo he meditado en ello y he llegado, digámoslo así, a una conclusión no definitiva. Pero creo que puede partir eso desde un punto de vista con mucho prejuicio y también con mucha ignorancia, ¿no? Que lo lleve a ponerse en esa posición de que lo mío no se toca porque es perfecto. Puede ser, ¿no? Hombre, yo creo, el argumento que se da para no tocarlo es que el texto de un escritor griego o un escritor romano no es un texto en el que Dios haya intervenido, no es un texto que Dios haya inspirado, y que el texto de la Biblia sí es un texto que Dios ha inspirado. Entonces, partiendo del hecho de que el texto es algo inspirado por Dios, pues se dice, el único que puede decir si este texto es original o es una mala copia o tiene errores, es Dios, ¿no? Pero claro, Dios no está todo el día hablándonos y diciéndonos en el Evangelio de Juan, pues tenéis estos versículos que no estaban, que no se escribieron, ¿no? Porque los hombres han intervenido y Dios no les ha quitado a los hombres, como veremos más adelante en uno de los capítulos, Dios no les ha quitado a los hombres sus cualidades naturales a la hora de escribir. Claro, Dios los ha llamado. Pero claro, en este caso, poca gente puede coger y puede decir, oye, que yo puedo examinar las cosas, yo puedo hacer un examen y yo puedo pensar, cogiendo esta base una cosa y otra cosa. Nadie se atreve, porque no se atreve a meterse uno con lo que dicen, que ya está la verdad toda revelada. Claro. Entonces, ya de ahí no se puede salir. Claro, pero fíjate que de ahí no se puede salir. Fíjate que una de las grandes conquistas de la Reforma fue la doctrina de la libre interpretación de la Escritura. Es decir, hasta la Reforma, la Iglesia Católica decía lo que había que creer. A partir de la Reforma, y nosotros somos gente reformada, venimos de la Reforma, a partir de la Reforma se dice que cualquier persona guiada por el Espíritu de Dios puede leer la Escritura y tener su libre interpretación, que puede ser correcta o incorrecta, pero que tiene el derecho a interpretar, porque Dios le ha dado capacidad para pensar. Esto es una reforma que estableció. Claro, eso, la ley, o sea, la doctrina de la libre interpretación de la Escritura pertenece a la Reforma. Claro, también hay algunos que pidieron eso al acceso. No hace falta que nadie me enseñe con el Espíritu Santo que tengo. Hombre, claro, sí. Esos están los fanáticos estos que no hay que aprender de nada. Claro. Y se sujetan a nadie. Claro. Si yo tengo el Espíritu Santo y como dice el versículo me da conocimiento de lo que es verdad. Claro, eso lo hemos tenido aquí. Ese es el fanatismo. El fanatismo. Pero claro, siempre está abierto a que ya a descubrir toda la verdad, como que si nosotros nos cerramos en los textos y no lo analizamos, como que ya no queremos, nada más que nos quedamos en lo que ha estudiado otro, como los 5 o 6 autores que usted ha dicho que ha estudiado, desde los más ortodoxos hasta los más liberales. Sí. Y bueno, que hacer un examen particular y hacer nosotros una conclusión, hacer un análisis. Claro, lo que sucede es que yo entiendo que para vosotros es más complicado acceder a esos materiales. O sea, porque no tenéis los libros, porque no tenéis la información sobre todo lo que dicen cada uno de esos autores sobre cada uno de los temas, sino que eso ha sido, digamos, un estudio a lo largo de muchos años, que por ejemplo yo he podido hacer. Entonces lo que yo quiero en alguna forma es transmitiros a vosotros y quitaros el trabajo de tener que hacer eso. Es decir, daros lo que yo he descubierto para que eso sirva y que podamos ir entendiendo. Gracias a la crítica, a lo que es el análisis, aprendiendo de usted. Yo contar que fui un poquillo, yo me gusta mucho rodearme de todas las versiones de Biblia que había. Y la primera vez me compré un internet hace más de 30 años y empecé no solamente a mirarlo, sino a estudiarlo y a interpretarlo, que es muy difícil. Me compré un diccionario, un Bob, y empecé a mirar del griego porque yo vi de unas cuantas palabras inglesas que no la entendía. Digo, ¿qué hace una palabra inglesa en un diccionario griego? ¿No?
como la palabra supervisor. La palabra supervisor, que no tiene nada que ver con oír, la revisión. Y gracias a eso pues pude descubrir la riqueza de la palabra en griego, lo que significa la palabra luz. En griego no significa en castellano. Claro. Pero eso lo hice porque había mucha gente que venía en contra de nosotros y eran los famosos testigos de Jehová, lo que ellos estudiaban y lo que ellos sabían. Yo me empapé todos los libros de los testigos de Jehová. Yo me empapé todas las cosas que ellos tenían. El diccionario más bueno que tenían los testigos de Jehová, ese lo tenía yo. ¿Por qué? Porque viendo la mentira, podía yo coger con la verdad y conocer la verdad. Por ejemplo, el famoso texto de primero del verbo, cómo lo hacen en mayúscula, cómo lo hacen en minúscula, y para eso hacía falta investigar y hacía falta estudiar. Y gracias a las actitudes de la crítica, porque yo no me conformé solamente a lo que había, Peña Valera, para acá y para allá, sino digo, no, yo voy a mirar, yo voy a estudiar. ¿Por qué? Porque yo no quiero quedarme, no quiero quedar en simple cosas, tengo que ver material de los católicos, tengo que ver material de los testigos de Jehová, tengo que ver material de los mormones, por cómo yo le hablo a ellos para traer la verdad, tendré que analizarlo. Y eso me hizo a mí mucho, por eso el libro este me ha encantado porque me veo yo porque yo también, a muy poca escala, a poco, porque antes lo hice, no había internet, pero buscaba uno la fuente. Hoy hay muchas fuentes, gracias a Dios, muchas fuentes y muchas ganas. El que quiera estudiar, hay mucho tiempo para estudiar, hay muchas fuentes. Pues yo perdí mucho material cuando quemaron mi despacho en la iglesia. No, allí no fue el robo, ¿no? Allí fue, fue en la calle Obispo, en los 80, en el año 81. Apilaron los libros y le metieron fuego a los libros en el despacho, como un ataque contra mi persona, claro, lo que querían. Y quisieron también, se cargaron también una guitarra, que era la guitarra de Rafa Fernández, que abrieron las fundas para que hiciese el fuego, y allí empezó el incendio en la iglesia. Pero bueno, mira, Dios sabe las cosas. Pero vamos, que fue alguien... Fue alguien de dentro, de la iglesia, porque tenía llave. Porque abrieron por la llave. Lo que pasa es que en esa época venían y decían, ¿me deja la llave? Se les dejaba la llave. Claro, porque había la sala de oración. La sala de oración estaba... La sala de oración estaba al lado. De todas maneras, con lo que habéis dicho, yo ahí tengo una conclusión definitiva, y es que entiendo lo que dice la palabra en ese aspecto cuando dice que el justo por la fe vivirá. Sí. No sea sino tener fe y confiar en, por ejemplo, en este caso, ¿no? En Bernardo, que ha leído los libros, que tiene el material. Digo, Señor, pues si de esta manera nos ha llegado, pues gracias. Por lo menos nos ha llegado algo. No, y que todo es comprobable. Yo doy aquí una serie en la bibliografía, doy una serie de datos, y luego en muchos de los capítulos se mencionan también los libros abajo, las citas, para que se pueda seguir, porque lógicamente, aunque no se tenga el libro, por lo menos se sabe en qué libro está. Entonces, una referencia. Sí. Esa es la referencia. Pero bueno, una de las cosas que nos interesa es entender que cuando nosotros seamos críticos con el texto bíblico, no pretendemos hacerle daño al texto bíblico ni a nadie, ni a la fe de nadie. Al contrario, darle seguridad a la gente para que lo que creen esté basado sobre algo firme, no sobre esto se cree porque siempre se ha creído. Sí. Claro. La verdad que en la conclusión de todas las cosas, bueno, en la conclusión de todos los puntos, el punto ese de no ser solamente el cristiano que está puesto en lo que dice la Biblia, no creer en un Dios de un libro, no creer en un Dios personal, en un Dios que yo tengo una relación, y no creo en un Dios de la Biblia, creo en un Dios que es más todavía que eso, es una relación personal en lo que yo pongo, lo que usted ha llegado a la conclusión después de analizar y todo eso, simplemente que la Biblia es así un vehículo donde usted ha podido encontrar y donde usted ha encontrado
muchas cosas, aparte la comunión con el Señor. Es que la palabra de Dios es el instrumento que Dios ha usado para transmitirnos su verdad, para transmitirnos lo que Él quiere de nosotros, para transmitirnos cómo tenemos que vivir. Pero esa transmisión ha sido hecha a través de hombres. Y entonces ahí es donde tenemos el problema. Es que los hombres nos equivocamos. Y entonces no tenemos que tenerle temor a eso, sino que cuando sepamos que hay un error, pues descubrirlo y seguir adelante. Que la palabra de Dios no cambia porque el hombre se haya equivocado y en lugar de haber puesto 80, ponga 8. ¿No? Claro. Pero lo malo es quedarte tú ahí donde ahí te quedas, porque ya la escucha de otro, porque otro decía esto y porque siempre lo has dicho así. Claro. Ahí está el querer, el decir, no, esto hay que avanzar. Claro. Esto es más muy grande para quedarnos ahí en la orilla. ¿Habéis leído el ejemplo de la prímula en la flor en el invierno en Rusia? Sí. ¿No? ¿Lo habéis leído? Sí, lo de Catalina. Lo de Catalina lo de la rosa. Es decir, pone un guardia porque a ella le parece tan bonito en medio de la nieve ver una flor roja. Como tiene el poder, pues dice, venga, yo pongo aquí un guardia y que aquí no me lo pise nadie. Entonces, claro, como nadie quita ese guardia, ya da la orden, se pone el guardia y ese guardia se mantiene por siglos y siglos y siglos. Y llega, después de ello, un descendiente de ella a los 200 años, llega y se encuentra con que allí hay un puesto de guardia en medio del jardín. Y entonces, claro, todo el mundo empieza a preguntarse, ¿y por qué está aquí este puesto de guardia? Es que este puesto de guardia no tiene sentido, no sirve para nada. En medio de los jardines del Kremlin, ¿para qué? ¿No? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que se dan cuenta, buscan y se dan cuenta que eso había sido un deseo de la zarina. ¿Vale? Con un motivo. Con un motivo, y un motivo entonces. ¿No? Entonces, muchas veces, es decir, nosotros estamos manteniendo centinelas antiguos que no lo hemos puesto nosotros, nos los han puesto, ¿entendemos? Y que no los discutimos, sino que todos los del ejército durante 200 años siguieron poniendo allí un centinela todos los días, aunque no sirviese para nada. Hasta que llegó uno. Hasta que llegó uno que pensaba. Claro, que llegó uno. ¿Sí? Por eso es tan importante no tenerle miedo a pensar, a discernir las cosas, a analizar. Bueno. Yo, aunque se sabe de lo que es la crítica, porque pienso que la crítica es otra cosa, pero también destacaría lo que es las traducciones. Sí. Cuando encontramos hoy día Biblias más actualizadas a nuestro lenguaje. Yo recuerdo pastores leyendo en Biblia del 1800 y pico, que hoy muchos jóvenes no entenderían. Claro. El lenguaje que había. Yo me acuerdo del versículo, porque cuando a Dios le plugo, y yo digo, a ver qué joven hoy día sabe el verbo plugar. Le plugo, le plació, o le gustó, o le dio la gana, pero nunca plugo. Claro. Es un verbo irregular que se ha usado antiguamente. Pero es como si hoy hablamos, como si hoy leemos la Biblia en castellano antiguo, y no nos enteramos. A mí, yo recuerdo cuando cambiamos de la versión Reina Valera que yo tenía cuando me convertí, había un pasaje, quizás es al principio, el pasaje este de este que dice, porque que lo hirió. Sí, el de la Meca. Capítulo 4. Capítulo 4. De Génesis. Entonces, a ver si habrá por ahí una Biblia antigua. Aquí está la antigua. Sí. La antigua, sí. El capítulo 4, cuando dice lo que habla la voz. Para ver la diferencia. ¿Qué? Tiene vida la Biblia. Es que yo no me enteraba. Yo leí esto. El capítulo 4 de Génesis. No, dice. Queda más adelante, ¿no? El 4. El 4 al 5. A ver, 5.
Dice, sí, el 5:23, el 4:23. Lo tiene ahí, ¿no? Léelo. Y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y a Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamé, escuchad mi dicho, que un varón matará por... Es que no lo tengo quizás. Mataré por mi herida, y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamé en verdad 70 veces 7 lo será. Esto yo no me enteraba de cuando leía eso. Sin embargo, en la nueva traducción dice, Ada y Sila, oíd mi voz, oh mujeres de Lamé, escuchad mi dicho. Yo maté a un hombre porque me hirió. Maté a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamé lo será 77 veces. Entonces, ahí me enteré de lo que quería, porque un dicho, un hombre maté. Ese es el lenguaje precioso. Ahí está, entonces no es crítica, es que hay que actualizarse, porque yo decía, pero ¿esto qué quiere decir? Hay muchos pasajes que yo no me enteraba. Claro, que hay que tener en cuenta que eso es una poesía. Una poesía. Entonces, el hebreo, la poesía el hebreo lo entiende muy bien, y la poesía tiene su sentido, pero nosotros hoy en día no entendemos ese sentido a menos que se nos aclare el sentido con la traducción. Es que este hombre está diciendo, mira, que yo herí y maté, o sea, maté a un hombre porque me había herido. Pero ahí dice ahí dice de una manera que yo no entraba. Entonces, ¿qué pasa? Sí, esto me llevaría al punto de las vacas sagradas, las vacas. No cambiemos ni una coma ni un eso, porque la Biblia dice que no se cambie. Oiga, es que no me entero. Es que no me entero de lo que dice. Tradúcemelo al lenguaje normal. En la Biblia están los versículos esos de las terminaciones de Pablo. Que vemos que están los versículos de Etíope. Cuando él mismo dice que eso lo enseñó usted, cuando dice, ¿quién quiere que yo sea bautizado? Porque creyere eso, creyere, fuera salvo, será bautizado. Todo eso, vemos que las versiones modernas no es que influye mucho, pero eran oraciones que se pusieron después. Eran credos. Era un credo. Eran credos de la iglesia y que se incorporaron luego al texto bíblico para darle valor al texto bíblico. Y para darle valor a esa confesión de fe. Romanos 8, dice, cuando dice Romanos 8, no que anda conforme la carne, sino conforme el espíritu, eso que está ahí agregado también, y fue uno que lo pone en forma para afianzar lo que es la doctrina de la Trinidad, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahí la gente, 5:7. Y cuando la gente cogen esos versículos o cogen estas señales seguirán que creen mi nombre, para decir de los dones espirituales, como sabiendo que esos versículos son versículos que son después, que solo sabe cualquiera. ¿Y cómo podemos coger para enseñar acerca del bautismo, de los dones espirituales, cosas así? Pues bueno que por lo menos sepan que la Biblia lo dice muy claramente, que son cosas que son desde después. Hay que sanar esa Biblia, hay que sanarla. Por lo menos nosotros debemos saber que eso no es así. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que ir a saco con todo aquel que no lo sabe. Es decir, yo por ejemplo, yo puedo saber que esos textos no están en la Biblia, pero no tengo que decírselo a todo el mundo, porque hay gente que no le va a ayudar en nada, no le va a servir de nada. Pero si en una reunión de gente más formada, que quiere estudiar más, que son estudiantes, se saca un texto de eso, entonces sí tenemos la libertad de decir, oye, que es que este texto originalmente no estaba en los papiros más antiguos. Entonces hay que tener, yo creo que hay que ser sabio a la hora de utilizar la escritura, porque el hecho de que tengamos más conocimiento de la escritura no nos hace mejores. Es decir, nosotros lo que nos hace mejores es el comportamiento, son las actitudes, es el ser cristiano y tener la actitud de Jesús. Que Jesús no iba a saco contra la gente diciéndole que tú no, él invitaba más que obligaba
por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender esa actitud. Y yo creo que por eso yo intento el que yo siempre digo, mira, este es mi punto de vista. Yo no te obligo a que lo creas. Si te convence, quieres seguirlo, bien, no pasa nada. Si quieres seguir creyendo otra cosa, está bien. Es decir, yo no voy a cambiar mi relación contigo por tu manera de pensar, porque nosotros pensemos diferente. Para mí eres más importante tú como persona que lo que tú crees. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener frente a lo que es el conocimiento que por la gracia de Dios hemos podido llegar a tener. Porque no en todas las iglesias se intenta estudiar a un nivel profundo y serio. Es decir, hay muchas iglesias en las que se sigue para adelante y lo que hemos recibido es lo que se sigue repitiendo. Y nadie lo cuestiona. Es decir, cuestionarlo es como si fueras un demonio, ¿no? ¿Entiendes? Tú que vienes de Latinoamérica lo habrás visto cientos de veces. Sí, lo que yo estaba pensando en ello justamente ahora, que lamentablemente en mi caso me he encontrado con varias personas que de forma muy sutil, y digo muy sutil, pues caen en la arrogancia, ¿no? Sí. Entonces, es un problema muy grave que todavía está dentro de la iglesia. Pues nada, hasta que mismo, con el grupo con el que estaba, pues, digamos, vamos desde la lo más sutil. ¿Qué sería? Sí. Perfecto. Y qué bueno. Vamos a firmarlo. Gente que no lo sabe le va a venir bien, y tú que lo sabes, pues mucho mejor. Ayuda a que a los demás le venga bien. Y ya, pues ahí se ve como el corazón de las personas también, ¿no? Sí. Como esas cosas están ahí burlando. Yo no sé, más adelante, porque los estudios que se hicieron de POA, yo recuerdo algunas cosas que había, lo que tú has dicho, de fechas, de edades, de cantidades, que bueno, que es como si ahora le ponemos un cero de más a las cantidades, pues un cero equivale a mucho. Claro. Pero claro, también pienso que eso no sirve para lo que es el mensaje de salvación. No, es información. Y lo que podamos aprender, tampoco mañana si dice a uno de ustedes predica, va a predicar sobre el error de la Biblia. Claro. Yo creo que eso que tiene un poco de nivel. Ahí está. Un poco de nivel, si saben que unas personas piensan de una manera. Claro. Y te invita lo que sea, no va a ponerte ahora a meter ahí la puntilla en el sitio. Ahí estás demostrando que ni quieres ni infantilismo casi. Claro. Pero también puede venir alguien y decir, es que la Biblia está equivocada, porque mira, hay ese error, y si se le puede con libertad decir, sí, mira, pues sí. Es que sí lo conocemos, pero esto no afecta en nada a la salvación. El plan de salvación no le quita ni le pone. Lo mismo da que un rey reine con 8 años que reine con 80. Ni te quita ni te pone. Para lo que es la salvación. Y si es un error, pues mira. Un error un copista. Pero claro, y entonces yo creo que deja sin argumento más a la persona cuando uno reconoce, pues sí, está escrito por hombre, y es como si escribe uno un libro y te equivocas. Estás equivocado en una letra o estás equivocado. Pero muchas personas no pueden llegar a comprender que la Biblia puede tener un fallo. Claro, porque para ellos la Biblia es eso, porque tienen su fe puesta de una manera. Claro, pero es por la idea esa de, es que esto parece como que Dios, la mano de Dios es la que lo ha escrito. La mano de Dios no lo ha escrito. Dios ha inspirado a la persona para que lo escriba. Pero Dios no estaba con el bolígrafo escribiendo. ¿Sí? Entonces esas cosas así son las que, y bueno, y nosotros sí, ya que tenemos voluntad y oportunidad, pues a veces podemos ver como cuando un niño se empecina en querer decir cosas sabias y uno dice, es que todavía es niño, ¿no? Eso no te pega. Ya. Pero bueno, no por eso nos vamos a darle un discurso al niño. Claro. Sino que, lo echamos rey y ya está. Lo que tenemos una edad ya somos rey. Además que no le pega a esa persona y dice, es que es un chico para que la diga, pero bueno, lo ha dicho. Nos regimos.
hemos entendido bien lo que eran los dos ejemplos que poníamos de el efod de Gedeón y de la serpiente de bronce, que algo que Dios quiere que sea un medio para comunicarnos con Él o para conocerle a Él, como es la palabra de Dios, se puede convertir en un ídolo. Lo que decía en ese versículo, cuando ese hombre cogió y quitó los altares altos, los altares altos aparte que quitó también los de la bronce y los árboles. Sí, claro, los árboles, es que los árboles de acera eran, es decir, eran altares que se hacían debajo de un árbol. Y entonces allí se construía un altar y se adoraba y se hacían sacrificios a acera. Entonces los árboles de acera, que la Biblia habla concretamente de los árboles de acera, eran árboles idólatras. Entonces esos árboles se arrancaron todos. Me lleva mucho. Y lo del efod está muy bien. Sí. Hombre, el efod se usaba para consultar a Dios y, es decir, en principio era algo a lo que Dios respondía. Pero claro, cuando la gente va al efod y ya va con otra mentalidad y va a adorar al efod, ¿no? O pone toda su confianza en el efod en lugar de ponerlo en el Dios que contesta por el efod, tú estás convirtiendo el medio en un fin. Ahí vemos que después, toda la generación después de Jesús, vemos que se echó a perder. Claro. Que se echó todo por completo. Yo tuvo que levantar huesos. Pero esa generación entera, aunque habían salido y se habían salvado del desierto, después de esa misma generación se perdió toda, perdió el rumbo por completo. Después de Dios salvarlo, meterlo como lo metió y le dio victoria. Después vemos que esta generación se quedó vacía. Se quedó sin nada. Pero ten en cuenta que fue una generación que dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. La época de los jueces está marcada por eso. La época de los jueces empieza inmediatamente de que termina el libro de Josué. Es decir, el libro de Josué ya prepara el camino para decir cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces es importante. Sí, pero fíjate una cosa. Hoy día hemos visto cuando los talibanes entraron en las ciudades, destruyeron obras de arte, monumentos y cosas. Eso lo hace la falta de cultura, la falta de conocimiento. Porque a mí en una ocasión estábamos hablando sobre la idolatría aquí en España, las estampitas de los santos, de Cristo, de esto, en fin. A mí no me importa coger una estampita que no tiene valor ninguno y romperla y tirarla o quemarla. A mí no me importa, porque eso es un papel. Pero si a mí me regalan el Cristo de Velázquez, el cuadro, amigo, estamos en la misma altura, pero es que eso es una obra de arte. Y no por eso lo voy a despreciar. Entonces, esa es la cuestión. Pero no porque sea una obra de arte tampoco me voy a inclinar. Claro. Entonces, es distinguir que uno puede tener algo que a lo mejor viene otra persona y dice, ¿y este creyente cómo puede tener eso en su casa? A mí me importaría que me regalaran el Velázquez. que yo no lo iba a estropear, buscaría un buen comprador. Claro. Pero a fin de cuentas, es decir, lo vemos como algo como una obra de arte que te puede producir un beneficio. Pero no se nos ocurre postrarnos delante de la imagen, claro, pero del cuadro, por muy bien hecho que esté. Pero llega la persona fanática y entonces dice, no, lo mejor es destruirlo. Sí, claro. Le han inculcado. Claro. Eso lo han inculcado. Ahí está. Entonces podemos también, esto sí lo podemos destruir porque no tiene valor, pero lo otro, ¿qué pasa? Claro, deberíamos de destruirlo también. Pero aquí tenemos el ejemplo del hermano que iba a predicar a Lucena y que entraba en una casa y le decía, yo no entro en esta casa mientras no quite esa virgen que hay de la entrada. Pero tiene que darle un tiempo. ¿No? Y la gente no era ni convertida, sino que te habían invitado para que fuera a su casa a visitarlo y a predicarle. Es que
y tú lo primero que hacías era decirle, quita eso. Sinceramente. Que un demonio. Cuando yo, en mi tiempo, cuando yo me convertí, eso no podría estar. Claro, tener una cruz. Eso en el tiempo que nosotros nos convertimos, era casi un pecado, porque se decía que era como llevar la pistola con la que habían matado a tu padre. Claro. Entonces, hoy lo ve uno y no significa nada. Llenábamos nuestras casas de versículos, cuadros con versículos, pero amigo, una cruz no, cuando en realidad quizás sea el símbolo que más nos define. Sí. De hecho, nosotros hace varios años, cuando yo todavía era pastor, es decir, hicimos una encuesta en la iglesia para colocar en el frontal una cruz y arriba en la fachada una cruz. Se dijo que se iba a poner, pero... Y no, al final resulta de que la gran mayoría de la gente de la iglesia votaron que no lo veían claro. Yo creo que se había votado. No, se votó que no. Vuelvan a votar. Los tiempos han cambiado. Se votó que no. En realidad lo mismo da. Así de cuenta es lo mismo, ¿no? Pero que era crear un problema de algo que no lo había. Y tú no puedes acercar a más gente, no puedes acercar más. Claro, por eso. Eso es poner. Claro, es ser sabio para abrir puertas con otra gente, ¿entiendes? Pero bueno, alguna gente decía que yo no lo puedo conseguir. Bueno, están más anclados en el pasado. Pero que eso indica la libertad que cada uno tiene, ¿no? Si uno está libre de todas esas cosas, a mí la verdad que están moviendo los puntos. El punto yo lo que ya te lo he contado a Bernardo y a Mari Carmen y a Mano. ¿Cómo no cambia el sitio? Por ejemplo, cuando estuvo estudiando cuando fue el hermano compartir sobre en México, sobre el primer capítulo hasta el capítulo 10 o 12 y verlo cómo tuvo que lidiar porque había muchos pastores y había mucha gente y no podía hablar claramente porque no sabía cómo hacerlo, porque decir todo lo que sabía él no podía. Dice, bueno, yo voy a hablar con vosotros y fueron unos cuantos. Dice que eran unos pocos y después al final sentaron 35, 40. Sí. Pero con todo eso dice, tenéis que decírselo a vuestros pastores. Y con todo eso, él supo como dar una carga de arena porque las mentes de sus pastores, de sus líderes, pues no estaban preparadas para recibir toda la verdad entera. Entonces, si le dice a esas personas, las podías poner, o esas personas se podían poner en contra del líder. Entonces vemos que casi está pasando aquí en España o ha pasado igual. Hay personas que todavía han nacido dentro de un ministerio, dentro de una denominación, y hay unas creencias que como estas personas no han crecido espiritualmente en los ministerios, no se puede salir uno de lo que dicen esos ministerios. Exactamente. Y entonces, aunque una persona esté llena para dar luz, por amor a ellos, a los jóvenes, y por amor a la obra, tiene que coger y hacer una balanza y dar unas palabras para que lo sepa llevar a la verdad, pero tampoco que se ponga en contra de lo que es. Sí, pero también yo creo que, sobre todo en países aquí en España, también, ¿verdad? Yo creo que también hay un poco como de celo, porque lo que aquí se llama me vaya a echar la pata, me vaya a superar. Entonces con esas cosas hay que tener también mucho cuidado, porque a veces yo creo que ya hoy día los pastores están mucho más preparados, están mucho más preparados, pero quizás hay sitios en los que ven como una amenaza jóvenes que se pueden levantar, jóvenes que tienen más preparación, que tienen más deseo, de saber, y entonces dice, este ya sabe demasiado. Y que han sido enseñados de una manera distinta de enfrentarse a los temas. Es decir, se les ha enseñado a pensar. A nosotros no se nos enseñaba a pensar. Yo comento aquí
que cuando nosotros nos convertimos, nosotros veníamos de una cultura en la que todo era, sí, presente, aquí estoy, y es decir, y tú a la autoridad no te atrevías a decirle absolutamente nada. Desde el maestro hasta un guardia civil en la calle era aquí una autoridad, y un cura era una autoridad, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, nuestra juventud está criada en otro sistema. Se le ha enseñado a pensar, a razonar y a no creérselo todo. Y entonces nosotros los pastores tenemos que estar preparados para cuando esa juventud despierte, porque esa juventud más tarde o más temprano va a salir de la universidad, va a tener su vida y va a tener sus criterios. Entonces tenemos que saber cómo enfrentarnos a esos criterios. No para cargarnos sus criterios, sino para razonar con ellos y decirles, pues mira, esto está bien por esto está mal por aquello, y es decir, pero darle a la gente razones. No es decirle, es que esto toda la vida se ha creído así y esto no se puede tocar. Esto es una vaca sagrada que no se puede tocar. Compartía con las familias que estamos ahora juntos acerca de la confianza, ¿no? Y una cosa que les motivaba era que dejen lo que es la ignorancia supina. Digo, chicos, yo sueño, digo, y esto es David, no es inspirado por el Espíritu, esto soy yo. Sueño porque un día venga y me hagáis preguntas. Como diga, he descubierto esto en la Biblia. Y digo, yo sueño con eso, porque la gente está como acostumbrada a, bueno, pues el pastor se hace cargo de todo. El pastor se hace Dios, ¿no? Chicos, hay una cosa que es ignorancia, y una ignorancia de hecho, pues no pasa nada. Pero una ignorancia supina, para mi criterio, es un pecado. Porque hay cosas que la Biblia demanda, la palabra de Dios escrita ahí, inspirada por el Espíritu Santo, que demanda que debemos hacer. Y una cosa es estudiar y escudriñar. Entonces debemos y podemos hacerlo. Y como pone aquí en el libro, que como el Señor les dijo a los de Berea, oyeran y que los sanidad todo. Me gusta mucho la frase que has puesto de Gandhi. Dice, si cerramos todas las puertas al error, estaremos cerrados también al descubrimiento verdad de cualquier verdad. Claro. Es decir, si tú dices, yo ya tengo toda la verdad, cualquier cosa que te digan, no lo vas a permitir porque ya tienes toda la verdad y vas a pensar que todo lo que venga de fuera es para quitarte tu fe. Entonces, era lo que Gandhi decía, si yo cierro las puertas a todos los errores, estoy cerrando también las puertas a la verdad, porque la revelación de Dios es progresiva. ¿Sí? Entonces Dios nos va revelando cada cosa, conforme vamos adquiriendo más luz, vamos recibiendo más luz. Es como yo he puesto muchas veces el ejemplo del coche. Yo tengo un coche aquí y el coche te da una luz de 100 metros o de 200 metros, ¿no? Pero si tú quieres ir de aquí a Madrid, tú no tienes luz desde aquí a Madrid. Conforme el coche va avanzando, tú vas teniendo el camino iluminado. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Es decir, conforme vamos adquiriendo más luz, nos va dando más luz, nos va enseñando más camino. Aunque ya se ha comentado, se está hablando del libro, pero de distintas partes. Yo sí tengo que, aunque ya se ha comentado, quisiera aclarar un poco más eso, porque yo ignoro acerca de los versículos estos que se han añadido. Ignoro mucho de ellos. Te leo lo que está escrito, ¿vale? En la página 35 a la 36, dice, creo que la alta crítica ha aportado mucho al conocimiento real del texto bíblico, especialmente del Antiguo Testamento, y pienso que sin el desarrollo de los métodos de investigación que se crearon entre los siglos XVIII y XIX, hoy no habrían descubierto interpolaciones neotestamentarias tan claras como la célebre de 1 de Juan 5:7 y el final largo de Marcos, que yo mismo he podido comprobar como una adición en el manuscrito Bodleian de Oxford. Y hoy tendríamos en nuestra Biblia la cantidad de pasajes que se encuentran entre corchetes indicando que no aparecen en el texto original. En el estudio se definen más acerca de esos versículos, esos textos que están añadidos,
Aquí en estos libros no van a estar, ¿no? No, en este no están. Es decir, pero en otros que vienen más adelante, por ejemplo, en el libro del Ministerio de la Mujer que está para salir, hay 2 versículos claves, 2 pasajes claves que impiden a la mujer desarrollar su ministerio y que los 2 son 2 interpolaciones. Entonces hay un estudio completo sobre las interpolaciones y entonces ahí sí se tratan varias interpolaciones. ¿Eso dónde lo tiene? Eso sale pronto, sale sí. en un mes o en un mes y medio. Esto me está llamando mucho también la atención porque son cosas que a lo mejor le estoy enseñando y no es correcto. Claro, claro. Y la pregunta que te quería hacer, ¿cuál es el manuscrito Bodleian de Oxford? El manuscrito Bodleian es un manuscrito en el que es un manuscrito del siglo IV que está allí y que además lo han digitalizado. Vale. Entonces tú puedes ver lo que el texto original tiene escrito. Entonces el texto está escrito en griego, pero hay al lado del griego, escrito en griego, una serie de notas. Entonces en esas notas se dice, esto lo escribió un copista montanista. Es decir, porque los montanistas, que era una secta, eran muy importantes en el siglo II, ellos creían en varias cosas. Por ejemplo, en sus cultos, ellos bebían veneno para demostrar que eran creyentes en el Señor y que no les pasaba nada. Se pasaban en las manos serpientes, por eso se llamaron también ofitas, porque el término ofi, que es de Ofidio, de las serpientes, se pasaban serpientes venenosas para demostrar que tenían fe. Y hablaban en lenguas porque eran pentecostales, habían tenido una experiencia pentecostal y además, oraban por los enfermos y se producían milagros. Entonces, ellos intentan, este escritor montanista del siglo II, lo que intenta es poner al final del Evangelio de Marcos una parte con la cual la gente pudiese identificar a los que eran los verdaderos creyentes. Porque el texto empieza diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, que era una de las cosas. Los exorcismos entre los montanistas era común. Dice, hablarán nuevas lenguas. Como ellos tenían mensajes en lengua cada 2 por 3, tenían 2 profetisas que hablaban y que hacían y decían todo lo que querían, pero además se producía todo eso. Dice, en las manos tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas, no les dañarán, y orarán por los enfermos y se sanarán. ¿No? Entonces, todo eso era un intento de, demostrar que los verdaderos creyentes tenían esa señal. Entonces, ya se sabe, o sea, esto es algo ya que en teología está desde hace por lo menos 50 o 60 años aceptado, que ese texto, el texto largo, desde el versículo 9 del final del Evangelio de Marcos capítulo 16, no existe en los originales, sino que fue una adición del siglo II de un copista montanista. Entonces, ¿qué parte es la que no existe? Desde el versículo 9. A ver. Todo eso de sí, pero ahí está entre cosillas. Ahí está, aquí está, en esta versión ya viene entre cosillas. La única versión que ahora lo ha quitado totalmente es la textual. Sí. Lo ha quitado. La versión textual lo ha quitado. Lo ha quitado, la cuarta. No tiene que. O sea, el Marcos. Sí, lo mismo que primera de Juan 5:7 está quitado. Porque ves, yo esas cosas, esas polémicas yo no las entiendo, porque ahora hay mucha gente pegando el grito al cielo diciendo que se están quitando texto de la Biblia y que eso no es... Claro, pero es que no están quitando textos de la Biblia, lo que están haciendo es quitando los textos que no estaban en la Biblia. Por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, hay algunos textos que no aparecen, o versículos, y claro, no, es que esa traducción no está inspirada por Dios, por eso. Vamos a quitar que no sea inspirada, simplemente
que ya está, ¿no? O que está manipulada, o que lo que vosotros habéis comentado, que hay una ahí está entre cursillas. Ahí está entre cursillas. Hay una cursilla. ¿Y dónde te... y ahí está otra cursilla. Toda esta parte no está en el texto original. Entonces el Evangelio, digamos que terminaría en el 9. Que ahora está en la versión textual, ahora cuando llega al capítulo de este que dice que llegó a la muerte prostituta, está quitado ahí. Está quitado. Porque eso tampoco está en el texto original. Sí, y de los montadistas. Y cuando llega al versículo 15 dice, y toda rama que cae será cortada, ahí dice no, ahí el que se cae por. No, los montadistas estuvieron en funcionamiento como 150 años más o menos. Pero vamos, no que la corta. Que me tienes que dar eso. Tengo que mirar eso. Entonces nos hacen errar. ¿Qué? Nos hacen errar, digo. Claro, porque es que ten en cuenta que, es decir, lo que tenemos nos ha sido transmitido con errores. Claro. Y lo que... Interpolaciones bíblicas. Y ese fue el reverente. De tal manera, hay un capítulo completo muy amplio en este libro que te digo sobre la mujer, porque claro, para poder explicar a la gente, yo soy muy cuidadoso a la hora de escribir. Si os dais cuenta, intento que se entienda para el que menos sepa, pero darle también una cierta base a las cosas, ¿no? Entonces, para yo poderle decir a la gente que hay dos textos que se usan hoy en día para quitarle el ministerio a la mujer y que esos textos son interpolaciones, tengo antes que explicar qué son las interpolaciones, porque la gran mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es una interpolación. Ahí en vista Erasmo de Rotterdam. ¿Qué? Erasmo de Rotterdam, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un capítulo completo muy amplio en ese libro que sale pronto, en el que se analiza cómo las razones por las cuales se produce una interpolación. Las interpolaciones se producían por varias razones. Una, porque un copista se equivocaba. Es decir, eran errores involuntarios. Tú te equivocabas y estabas copiando una palabra y copiabas, a lo mejor te faltaba una letra y al quitarle esa letra cambiaba el sentido y aparecía otra palabra. O ponías una coma donde no existía y entonces te cargabas el sentido de una frase, ¿no? ¿Entiendes? O sea, cosas así. Errores involuntarios. Otro, segundo caso. Errores de un copista que pensaba que faltaba algo en el texto para aclararlo. Por ejemplo, un texto muy claro. Juan capítulo 5 se habla acerca del estanque de Siloé. En el estanque de Siloé se dice que era un estanque en el cual, digamos, se había producido o se producía de tiempo en tiempo un milagro que un ángel bajaba, ¿no? Pero, es decir, esa historieta no está en el texto original. Esa explicación, digámoslo así. Esa explicación, como el estanque de Siloé, que era, entre otras cosas, un templo pagano, era un lugar pagano de culto, entonces la gente desde el siglo III antes de Cristo iba allí. Y en algún momento se produjo el hecho de que cuando hubo una agitación del estanque, alguien entró al estanque y se contó que un ángel había bajado. Desde ahí se creó la leyenda de que un ángel bajaba de cuando en cuando y aquello estaba lleno de gente buscando a ver que cuando se moviese el agua, pues lo tirasen al agua, ¿no? Como yo siempre digo, con la tristeza de ver que cada vez que cayese una hoja al agua y se moviese el agua, todo el mundo iba a tirar a los enfermos al agua. Y los enfermos iban a salir mojados, pero iban a salir saliendo enfermos. La pena que eso producía. Bueno, ese texto no está, pero un copista pensó que como se estaba escribiendo para otras naciones que no conocían lo que se hablaba acerca del estanque de Siloé en su entorno,
pues era conveniente que para los romanos se les indicase el por qué se dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo. En esta Biblia ya no aparece el texto. Eso es que digo, no lo encuentro. Claro que no está. Tan bella. No. Me la como. No está. Es que no está. Es que ya en esta Biblia pasa del versículo 3 al versículo 4. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante saber dónde están las interpolaciones. Bueno, esa era la segunda causa. La tercera causa. Un copista que quiere incluir algo que está de acuerdo con su doctrina, pero que no estaba en el texto original. Eso es lo que se conoce como una interpolación malintencionada. Porque tiene otro fin, tiene otra finalidad. ¿Vale? Entonces, el caso de Marcos 16. El copista montanista dice, yo voy a meter aquí lo que es nuestra costumbre para que la gente entienda que nuestra doctrina es la verdadera, que somos los verdaderos creyentes. Y una cuarta razón por la cual se hacen las interpolaciones. La Iglesia, como organismo, cuando la Iglesia es Estado, dice, esto es lo que hay que creer, y entonces estos textos hay que corregirlos. Entonces se corrigen ciertos textos o se incluyen ciertos textos para darle peso a las doctrinas de la Iglesia, a la doctrina ortodoxa. ¿Vale? Esas son las 4 razones por las cuales se producen las interpolaciones. Entonces tenemos que saber a qué pertenece cada una de las interpolaciones que tenemos, porque hay muchas. En esta última, por ejemplo, no sé si en la Biblia católica, la cuestión de los hermanos de Jesús y todo eso. No, ahí ponen unas cursillas abajo, en la cursilla abajo que eran primos. Ahí sí, está. Eso ya pone claro, pero eso son notas. Una cosa son notas y otra cosa son las interpolaciones que están en el texto. Pero están en el texto porque lo que nosotros tenemos son copias de copias. No son textos originales. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Había aquí algo que yo quería comentar antes de que... Yo te voy a hacer otra cosa. Venga. Que era sobre la hipótesis documentaria. Es decir, la hipótesis documentaria, que luego la vamos a ver completamente aquí, por eso no la he explicado en ese momento, porque más adelante vamos a hablar acerca de la hipótesis documentaria. Pero la hipótesis documentaria es, digamos, hoy en día algo completamente asimilado, admitido en la gran mayoría de seminarios que tienen un nivel. Es decir, todos los seminarios católicos, seminarios evangélicos muy serios, algunos seminarios muy, si dijésemos, muy fundamentalistas, que decir que dicen, bueno, es que la Biblia no se puede tocar y todo eso, entonces rechazan automáticamente la hipótesis documentaria. Sí. ¿La hipótesis documentaria qué rama? ¿Es una rama de la teología? ¿Es parte de la teología o es otra cosa diferente? La hipótesis documentaria es una hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo. Es decir, una hipótesis es un ejemplo, de trabajo. ¿Vale? Entonces, que hicieron una serie de teólogos eruditos, expertos en las escrituras. Entonces, la hipótesis documentaria parte de un problema que se produjo en el siglo IV. Estamos hablando del siglo IV. Porque todo lo que nosotros tenemos hoy en día de crítica bíblica, se llama alta crítica, lo que se llama la crítica bíblica, la hipótesis documentaria, todo viene a partir del siglo XVIII. En el siglo XVIII se produce en Europa lo que se conoce como la Ilustración. La Ilustración es un sistema de enseñanza y de estudio que no se lo traga todo y que empieza a cuestionar muchas cosas. Entre ellas, empieza a cuestionar
los textos que componían la Biblia. Y entonces se empieza a hacer el estudio de qué decían los textos originales de la Biblia. Del siglo XVIII. Hace nada. Pero esto había empezado en el siglo IV. Es decir, en el siglo IV ya mucha gente, porque la hipótesis documentaria empieza dudando de que Moisés escribiese los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la primera base de la hipótesis documentaria. ¿Vale? Entonces, como tenemos que estudiar la hipótesis documentaria completa, vamos a dejarlo aquí para no meternos en un tema que luego trataremos con muchísimo más detalle. Cuando se puede, yo sabía que la religión dice eso, pero bueno. Claro. Se pone un poco a pensar, no puede ser que fuera sido Moisés. Hombre, es que, en primer lugar, nadie escribe su muerte. ¿No? Es decir, le cuesta un poco de trabajo. Bueno, para mí es más, como muchas veces ha estudiado, el hecho de hablar de gente que no había, los filisteos, claro, los anacronismos, no había existido. Claro. Es como si de pronto hoy se habla de los extraterrestres. Bueno, hablamos de los extraterrestres, pero nadie ha visto los extraterrestres, ¿no? Pero llega un momento que si los extraterrestres están, pues ya se hablará como que existen los extraterrestres, porque lo han visto, claro. O porque están con nosotros. Pero en la antigüedad no se puede hablar de extraterrestres. Y aquí vemos pueblos que no han existido. Por ejemplo, América, en los continentes europeos no se conocía hasta el siglo XVI. No sabíamos que existía, o no sabían que existía. Entonces no puede haber un escrito del siglo XI hablando de América. Claro. Lo mismo que no, hablando del café, por ejemplo. Tomamos una taza de café, pero si aquí no existía el café. Claro. Eso es un anacronismo. Claro. Es algo que se escribe tiempo después, como si existiesen las cosas. Por ejemplo, el caso de los filisteos. Los filisteos llegan a Palestina desde la isla de Creta en el siglo XI a.C. Moisés vivió en el siglo XIV a.C. Luego Moisés no pudo conocer a ningún filisteo, porque no existían. ¿Vale? Pero es que Abraham no pudo conocer a ningún filisteo porque Abraham vivió 1800 años antes de Cristo. Es decir, en el siglo XVIII antes de Cristo. Y no habían llegado todavía los filisteos. En cambio, en Génesis se dice que Abraham estuvo con los filisteos y que le compró a los filisteos el campo en el que enterró a su mujer. Es decir, esos son anacronismos. Eso demuestra que si Moisés, si esos textos hubiesen sido escritos por Moisés, Moisés no podría haber hablado de los filisteos. Eso quiere decir que el texto que tenemos tiene que estar escrito después del siglo XI, que ya han llegado los filisteos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que a esa gente que vivían en ese lugar se les ha colocado el nombre de cuando se escribe el texto. Como en esa época vivían los filisteos, pues se les pone filisteos. Pero no eran filisteos. Entonces, esos anacronismos los vamos a tratar más detalladamente porque eso sí están tratados aquí. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. O sea, lo que no me gustaría era que nos asustásemos. Porque vamos a descubrir muchas imprecisiones, cosas extrañas y anacronismos que hay en la Biblia. Pero eso no nos va a afectar en nada a nuestra fe, sino que nos va a afirmar en la fe, sabiendo que lo que creemos, lo creemos con base.
y que lo que rechazamos, lo rechazamos también con base. Entonces, no tengamos temor al descubrimiento de la verdad. La verdad siempre nos hace libres. No nos encadena. Lo que nos encadena es el error. El error, el decir, no pienses, no discutas, no cuestiones, no hagas esto, que eso es diabólico, eso es un engaño. Para intentar mantenernos esclavos de algo o de una forma de pensar. Bueno, digamos que lo que nos indicaría es que Abraham le compró la tierra a los que vivían allí. En aquella época, claro. ¿Se llamara como se llamara? Claro. Es que el hecho es real. Lo que está mal es decir que se lo compró a los filisteos. Como si pusiera se lo compró a los españoles. Claro. Allí no había ninguno. La verdad que así, yo cuando estudiamos el primer capítulo de Génesis, lo que estuvimos hace años, vio algo, Bernardo vio algo, ¿no? La forma que están escritos, la diferencia de escribir de un lado a otro varía mucho. Los nombres. Por un lado le llaman Elohim, en otro lado se le llama esto, y en otro lado le llaman, y hay diferencia en las formas del lenguaje en el otro capítulo. Entonces ves que hay una diferencia muy grande de un capítulo en el lenguaje a otro. Claro, según el que escribiera. Y ahí diferencia y vemos como una repetición en el capítulo 2 de lo que es las repeticiones. Y vemos que es totalmente diferente la forma de escribir y lo que se de uno a otro. Claro. Eso me explicaste un poco. Claro, pero eso lo estudiaremos en el segundo libro. Este será el primero. Pero eso lo vemos también en los evangelios. Los evangelistas, cada uno aporta su manera. Uno los milagros, otro la divinidad, otro. Lo que más gusta a mí ver, que es lo que yo quiero decir, lo que bien qué es lo que pensaban y qué es lo que predicaban y qué fuentes tenían aquellas personas que predicaban, iban en grupo, iban predicando el evangelio. Ves que llevaban la versión del 70. Porque eso fue una cosa que lo tenían todas las colonias que eran griegas y todas las colonias que había en Asia, y lo que llevaban eran 4 testimonios de forma visible de lo que había acontecido, forma verbal de lo que había acontecido o de otro habían escuchado, y la base bíblica que tenía era la Biblia, el Antiguo Testamento, que era la Septuaginta. El Antiguo Testamento, pero no tenían más nada, tenían más fuentes. Pero mucho más que el Antiguo Testamento era el recuerdo de algunos textos que ellos conocían de los profetas que se les aplicaban a Jesús. Es decir, ellos utilizaban no todo el Antiguo Testamento, sino que ellos utilizaban los textos bíblicos que hablaban de las profecías. Eso entonces, lo dicen en el libro. Que somos unos privilegiados, entonces. Eso es lo que nosotros podemos, pero ellos no tenían nada de Nuevo Testamento. Hoy en día tenemos la posibilidad de acceder tanto al Antiguo Testamento en nuestro idioma como en el original, y podemos comprobar un puñado de cosas. Ellos eso no lo tenían. Es que los apóstoles no tenían nada. Claro. Texto bíblico viene después. Bueno, vamos a intentar, a ver, ¿hay alguna pregunta? La pregunta esa de que era la base que tenían los cristianos primeros, los primeros 40, 50 años. Los primeros cristianos, que lo dice muy bien el libro. Los primeros cristianos tenían lo que era el querigma. El querigma era una declaración que decía, que está en 1 Corintios capítulo 15, y en el que se dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que a los 3 días resucitó. Eso era lo que los primeros cristianos tenían. No tenían Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento tenían muy poco. Es decir, tenían el recuerdo de ciertos textos bíblicos que ellos empleaban, que demostraban que Jesús era el Mesías. Pero ellos no tenían, la gente no llevaba un Antiguo Testamento, porque entonces eran rollos y rollos y rollos. Quizás por eso iban a las sinagogas, ¿no? Claro, es que en las sinagogas sí había. En las sinagogas normalmente había una Torá en todas, y había un libro de Isaías, pero no había mucho más. Sería un rollo de Isaías, ¿no? Porque eran rollos. Claro, el rollo en de el tiempo del Señor eran rollos que había allí. Claro, pero los rollos podían ser enormes, podían ser hasta de 2 metros de alto, y
para poder reunir porque eran textos muy largos. Bueno, vamos a leer para la siguiente semana el punto H completo, porque aquí vamos a ver las distintas herramientas que se emplea dentro de lo que es la crítica bíblica. Algunas son hasta el final del capítulo. Hasta el final del capítulo. Y vamos a leer también, para ir avanzando, el capítulo 2, que trata el tema de la revelación. Es decir, cómo se ha producido la revelación y entenderemos los distintos tipos de revelación. Entonces, preguntas o algo que no os haya quedado claro como ha hecho el libro. ¿Va bien? ¿Manolo? Sí, yo estaba bien. Bueno, con el carisma que ya no estaba solamente pero voy a ir tras otro versículo, lo que declararon. Murió por sí, era y eso se llama, llevas a apuntar eso, era una declaración. ¿Cómo se llama? Querigma. El querisma. Querigma, con J, con G en medio. Con K, escrito con K. Querigma, con K y con G en medio. Y eso eso quiere decir, querigma quiere decir proclamación. Querigma. ¿Vale? Entonces, ese querigma era la primera declaración que se hacía cuando se llegaba a alguna parte. Ellos no tenían mucho más. Luego se fueron añadiendo los evangelios, pero eso ya después de la destrucción de Jerusalén. Bueno, ¿algo más? ¿Tú has visto algo que no te quedaste claro? Eso del carisma, mira, yo no. Sí. Es que era lo único que tenía. Es lo único que no sabía yo tampoco, lo del carisma. Sí, es que por eso hoy en día se habla de que hay que volver a una predicación carismática. Es decir, que hoy en día la predicación se le adorna de muchas cosas y en realidad lo que habría que volver es a esa declaración tan simple. Sí, pero... Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es decir, eso era la primera predicación de los apóstoles. Sí, pero si tú dices hay que volver a una predicación carismática. ¿Carismática viene de carisma? De carisma. De carisma. Más de uno vamos a entender carismática. Claro. No. No, estoy hablando ahora aquí que hemos hablado de lo que es carisma. ¿Sí? Y ya se ha equivocado. Bueno, pues entonces despedimos y la próxima semana continuamos con las herramientas que se emplean en la crítica bíblica para que no nos asustemos, porque hay algunas que nos siguen siendo muy válidas y hay otras que hay que cogerla con pinzas. O sea, ya os lo aviso. Y luego vamos a hablar acerca del concepto de revelación. Así que lo leéis y cualquier pregunta que os surja las vais anotando para poderlas contestar. Y vamos a ir pasito a pasito, porque es que claro, yo creo que queremos saber tanto de una sola vez que nos queremos saltar cosas y debemos ir paso a paso para que cuando lleguemos a temas tan complejos como es la hipótesis documentaria, sepamos bien de lo que estamos hablando. Yo lo que veo que al final, cuando terminemos el libro, vamos a entender muy bien lo que es la palabra de la crítica. Sí, claro. Eso es lo que más. Sí. Al final, pero vemos que es análisis profundo. Claro, pero vamos a entender también muchas más cosas. Vamos a entender lo que es la inerrancia, lo que es la revelación, lo que es la inspiración. No metan más palabras raras. Cómo fue la inspiración. Es decir, toda una serie de temas que están en el aire. Sí, una pregunta que siempre, o sea, una cuestión que siempre es importante, ¿no? Es decir, ¿la Biblia es o la Biblia contiene la palabra de Dios? Esa pregunta es muy clave, ¿no? Entonces, que aquí se contesta. Entonces, yo creo que con todo eso vamos a ir aprendiendo muchas cosas. ¿De acuerdo? Claro, porque si es, claro, pero... Si es, no se puede dudar ni
claro, de una J o de una tilde. Dice pero toda la palabra, toda. Claro, pero hay que tener en cuenta que cuando dice toda la escritura, no se estaba hablando del Nuevo Testamento que no estaba escrito todavía, sino lo que estaba escrito hasta entonces, que era el Antiguo Testamento y que no era todo el Antiguo Testamento, porque hay que tener en cuenta que hasta el año 96 no se fija lo que es el texto del Antiguo Testamento en el Concilio de Jamnia. En Jamnia no hay un concepto de lo que es el Antiguo Testamento completo. Es decir, hasta entonces se tenía que el Antiguo Testamento estaba compuesto por 3 partes, que era la Torá, la ley, los profetas y los 5 libros primeros, ¿no? Los 5 libros primeros era la Torá, los profetas y los salmos. Y en los salmos entraba un puñado de cosas. Y en los profetas los profetas entraban. No, entraban todos. Los 12 profetas menores y los 5 mayores. ¿Entiendes? Entonces, pero en los salmos entraban un puñado de cosas y otra serie de cosas que nosotros tenemos que no estaban dentro de lo que era el texto bíblico de los hebreos, sino que se incorporó posteriormente. Y ya veremos las razones por las que se incorporó. Pero eso cuando hablemos del canon. Es muy importante dejar eso lo del primer concilio de Jamnia. En el año 96. Es muy importante. Sí, importante. Sí, porque es que hasta entonces no se tiene una concepción clara. Claro, el concilio de Jamnia se desarrolla, está fuera del tema, pero bueno. Jamnia es una ciudad cercana a Jerusalén donde se reúnen los rabinos judíos para decidir, de todo el mundo, se reúnen para decidir cuál es el texto bíblico. Porque como los cristianos ya estaban hablando acerca del texto bíblico del Antiguo Testamento, ellos no quieren que los cristianos utilicen textos bíblicos que no estuviesen aprobados por ellos. ¿Y eso qué es? Primer siglo, año 96, antes o sea, después de Cristo. Que Juan viviría todavía. Claro, Juan estaba vivo en esa época, pero como tanto Juan como Mateo, como ya circulaban los evangelios, el de Juan todavía no estaba circulando, pero los otros 3 sí estaban circulando, se usaban muchos textos del Antiguo Testamento y los judíos no querían que nadie diera un texto bíblico que no estuviese aprobado por ellos. Entonces fijan un canon. Y entonces se fija el canon, lo que se llama el canon palestinense, que es el primero que se hace. Pero de eso hablaremos cuando lleguemos al canon. Bueno, despedimos en oración. Enrique.